Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Un gusto de estar aquí y que hayan decidido compartir esta charla. Mi nombre es Salomé Cejas y vengo integrando el equipo del Instituto Ángeles Walder y vamos a hablar un poquito acerca de las constelaciones familiares. ¿Hay alguien que sepa de constelaciones familiares? Muy bien, muy bien. Las constelaciones familiares tienen que ver con algo que es muy básico de nosotros, ¿no? Y un poquito lo que voy a explicar hoy va a ser por qué sirve constelar, de qué se trata constelar y por qué es una buena herramienta en determinados momentos. Las constelaciones familiares, bueno, el máximo exponente es Bert Hellinger, tiene otras afluencias, como Virginia Satir, que ha hecho terapia sistémica, y en lo que se basa generalmente es llegar a un orden. Hay una máxima de Bert Hellinger que a mí me gusta muchísimo, y dice que no hay amor si no hay orden, y que el orden precede al amor. Y cuando recién haya orden, podrá fluir el amor. ¿De qué se trata esto? Que tenemos un orden que es intrínseco, y yo siempre digo que se siente en el cuerpo, porque cuando se ordena algo en nuestro sistema familiar, dentro nuestro, hay como una liviandad dentro de nuestro cuerpo. Hay algo como que sentimos que se acomoda. Por eso yo siempre digo que el orden, cuando se logra, es biológico y lo sentimos. Y por eso es la gran prueba de las constelaciones familiares cuando realmente las experimentamos. Sentimos que estamos en nuestro lugar, que podemos fluir. Se trata de lograr un orden para ocupar nuestro lugar. Y hay tres leyes que son muy importantes en las constelaciones familiares que vamos a ir hablando y voy a ir citando a qué se refieren. Y estas leyes son las que ayudan a restablecer este orden. ¿Vale? ¿Por qué podríamos elegir una constelación familiar? Porque a veces hay muchos temas que se repiten, ¿no? Que decimos, ¿por qué siempre me pasa esto con un jefe, con mi trabajo, con mi pareja? Tengo algo que no llego a resolver con respecto a mis hijos, a mis padres. No sé por qué de repente me encuentro viviendo una situación que jamás, en base a toda mi historia, podría haber supuesto que iba a suceder. Entonces, ¿qué nos van a mostrar las constelaciones familiares? Nos van a mostrar los campos mórficos. ¿De qué se trata esto? Los campos mórficos es el campo de información que se van a recrear cada vez que nosotros configuramos una constelación. Esto está probado científicamente por Rupert Sheldrake, que ha hablado de esto en un libro que se llama De los perros que saben que sus amos están camino a casa. Y si bien hablamos muchas veces o se relaciona las constelaciones familiares con algo mágico, entre comillas, en realidad tiene una base científica. Y esta posibilidad de recrear estos campos mórficos nos permiten tomar una información que es muy profunda y que tiene que ver con el alma de cada uno. Que obviamente que en nuestra actividad mental siempre estamos buscando las soluciones desde la cabeza, ¿no? Y pensamos, ¿por qué será que pasa esto? ¿Cómo fue que caí otra vez en esta situación, en esta relación? Y si tuviéramos en cuenta eso, tal vez con nuestra mente no llegamos a encontrar, o podemos ver que hay un montón de posibilidades. Puede ser por aquello, por esto, por lo otro, por mi mamá, porque no me di cuenta. Y si realmente una de esas posibilidades sería la solución, ya no se repetirían más los conflictos. Sin embargo, la mente tiene ese espectro que a veces no llega a alcanzar cuál es la verdad profunda de cada situación. Y las constelaciones familiares lo que hacen es permitir llegar a ese significado y saber exactamente qué es lo que está pasando. Por eso es una herramienta muy directa, es una herramienta donde al momento de manifestarse un campo morfogenético, también hay que ser muy responsable a lo que vamos a acompañar a una persona, porque se abre una información que puede ser que hace mucho tiempo que está guardada, que sea desconocida por la persona y que tenga que ver con su propia historia o incluso con generaciones hacia atrás. Se dice que por lo menos unas 4 generaciones hacia atrás están guardadas en nuestras células. Una de las grandes preguntas que hacemos siempre cuando vamos a terapia es, si yo no sé historia familiar, ¿puedo hacer una constelación? Perfectamente.
porque ahí se van a mostrar cosas que a lo mejor están muy guardadas, que son desconocidas para nosotros, e incluso vamos a ver que a veces tenemos afinidades con historias, con familiares que no están en línea directa con nosotros, a lo mejor un tío abuelo, y determinadas situaciones hacen que ese equilibrio que busca siempre el sistema familiar tiene una perfecta contabilidad de lo que sobra y lo que falta. Entonces el sistema familiar siempre va a buscar un equilibrio, cueste lo que cueste. A veces cuesta la vida de una persona. Y si tuviéramos que explicar o que pensar, puede ser a veces una solución muy drástica, muy dolorosa, pero es la forma que encuentra el sistema. Y cada una de estas situaciones son cíclicas. ¿Para qué son cíclicas? Para que lo podamos ver y lo podamos integrar. Yo creo que hoy día en la humanidad estamos a las puertas de un gigante cambio, enorme cambio, y que si hay tanto afloramiento de terapias y de herramientas de este tipo es porque somos los que vamos a generar este cambio. Y para eso hay que revisar qué traigo, porque para crear una estructura nueva tengo que ver cuál es mi estructura, de qué estoy hecho, cuál ha sido mi historia, esos puntos ciegos que a lo mejor quiero lograr algo y no llego a. Entonces, lo que permite ver las constelaciones es el núcleo, es el dolor que hay contenido, porque una vez que ese dolor es visto, ese conflicto es visto, ese antepasado es visto, algo se libera y todo se empieza a ordenar. Si tuviéramos en cuenta esto, podemos decir que este sistema, en este equilibrio que busca, va a encontrar soluciones a lo mejor inesperadas y generalmente se repitan las anteriores. Entonces, si tuviéramos que revisar un poco, yo siempre animo a las personas que, por ejemplo, tengo temas con las parejas o con mis hijos. Bueno, revisar cómo ha sido esa historia en mi vida, revisar las creencias, porque todas esas creencias que traemos desde atrás tienen que ver con conflictos vividos y han sido soluciones a situaciones difíciles. Lo que pasa es que generalmente desde atrás hacia hoy hemos resuelto el dolor con más dolor. Entonces eso lo único que va a hacer es que se vuelva a repetir e incluso que sea cada vez más grande. A veces se dice que un síntoma físico llega después de haber sucedido un determinado conflicto repetidamente. Y eso a lo mejor lo podemos ver en nuestra historia familiar. Conflictos, por ejemplo, con el dinero, de escasez, eso puede afectar en algún momento, a lo mejor puede traer un síntoma de hígado. A lo mejor no es que la persona va a ver que en su familia hay otros síntomas iguales, pero sí que se ha vivido un conflicto. Entonces, de esa forma, yo creo que tenemos que ser como un poquito buscadores de nuestra historia. Es apasionante cuando lo hacemos y puede ser que no tenga fin, eso también es verdad, pero siempre creo que esa posibilidad de transformación y de hacer un cambio nos permite sentir más el camino despejado. En constelaciones familiares se dice que es muy, muy importante saber cuál es el lugar que cada uno ocupa. Y para eso no siempre es tan fácil. Yo podría saber que soy una hija mayor o una hija menor, o podría saber que soy hija de, pero cuando en las constelaciones familiares vamos a reproducir esa dinámica, a lo mejor nos vamos a ver que estamos armando otra estructura, muy diferente a la que tengo en la cabeza. Y aquí me gustaría empezar a hablar un poquito de las leyes. ¿Cuáles son las 3 leyes sistémicas en las cuales se basa todo nuestro trabajo? Existen 3 leyes sistémicas que son de pertenencia, es una y es muy importante y ahora la voy a extender un poquito más. La ley de jerarquía, que tiene que ver que el que vino primero va primero. Y la ley de equilibrio o correspondencia. Es un equilibrio entre el dar y el recibir. ¿Qué vamos a hacer con las constelaciones? Vamos a plasmar una determinada realidad en base a lo que trae la persona. Por ejemplo, como habíamos dicho, ¿no? Tengo dificultades con mis hijos. Bueno, se plasma en base a lo que la persona trae, hacemos una entrevista, la persona habla, le hacemos algunas preguntas y en base a eso vamos a configurar algo inicial. Eso nos va a permitir encontrar ese orden o desorden que existe.
Y ahí, a partir de ahí, vamos a empezar a dar frases sanadoras, así se llaman, que van a tender al orden sistémico. Para eso, estas 3 leyes son la base de todas estas frases que vamos a ir proponiendo. Y a medida que va avanzando el trabajo de una constelación, vamos a ir viendo cómo algo se relaja en el cuerpo de la persona, si estamos trabajando con personas, cómo se van acomodando y cómo logra cada uno ubicarse en su lugar. Estas 3 leyes sistémicas son básicas y fundamentales. La primera tiene que ver con pertenencia, que significa que todos los integrantes de una familia pertenecen y tienen que ser incluidos. ¿De qué se trata esto? Se trata que todos, en todas las familias, tenemos excluidos, o porque han sido echados, porque no han sido bien vistos, porque han provocado dolor, porque se han excluido incluso personalmente. Generalmente la exclusión ocurre de ambos lados. La persona se excluye, el grupo lo excluye, pero también la persona genera un comportamiento que lo hace. ¿Por qué? Por afinidad a otro que también fue excluido. La exclusión es absolutamente fuerte y se siente muchísimo. ¿Por qué? Porque es biológico. Cuando nosotros a un pequeño cachorrito lo dejáramos en la selva absolutamente solo, corre peligro de muerte. Y así nos sentimos nosotros cada vez que somos excluidos o nos excluimos. Entonces, esa figura de la exclusión va a ser tan fuerte que se va a empezar a reproducir una y otra vez, a través de generaciones y generaciones. Y eso va a hacer que sea cada vez más importante lo que genere esa exclusión, ese dolor que se va acumulando generación tras generación. Ahí si han visto, bueno, el claro ejemplo de la exclusión es la película Coco, que está muy terapéuticamente diseñada, donde hay alguien que ha sido excluido y generaciones después viene alguien que lo reproduce tal cual. A veces esta reproducción puede ser en características, puede ser absolutamente en la vida de una persona, puede ser incluso por un nombre, recibir el nombre de esa persona, puede ser que haya una afinidad. Algunos identifican las fechas de nacimiento, ¿no? Los que han leído un poquito de transgeneracional, las conexiones con los nombres. Sí que para mí es importante que no sientan que tienen un peso o una carga, porque a veces viene la gente y dice, tengo el nombre de mi abuela y es terrible, me quiero morir. No es una condena y no sabemos en qué grado voy a reproducir algún tipo de fidelidad hacia esa persona. Ya veremos si en algún momento hay alguna circunstancia que me remite en un dolor con respecto a esa persona de la cual tengo esa fidelidad. Pero siempre esa fidelidad, ¿para qué aparece? Para ser vista y para ser reconocida. Los excluidos, a veces se les llama las ovejas negras o el perro verde, son personas que realmente sacrifican su vida porque están mostrando un dolor enorme. Y esta exclusión puede ver con muchas cosas. Puede ser porque alguien ha hecho algo que el sistema familiar no lo consideraba positivo y fue echado. Puede ser por enfermedades mentales que a veces no son bien vistas, por situaciones financieras o económicas que alguien se va. En los géneros tenemos mucha esta disparidad de exclusión. Hoy día yo creo que la mayor parte tenemos, las mujeres, historias familiares donde los hombres se han ido en algún momento o han sido excluidos. Las dos cosas después suelen suceder. Y después, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, que yo, si vengo de una generación de mujeres que han sufrido el abandono de los hombres o la muerte temprana de un padre o un hermano que se perdió en la guerra, y esas personas empiezan a excluirse porque genera mucho dolor poder sostener y saber qué ha pasado con ellas, entonces después voy a buscar una relación donde yo excluya al otro, donde no exista esa fuerza, aunque el otro esté. Entonces, sí que es una invitación para que nos observemos, porque nosotros esa exclusión también la provocamos dentro nuestro, con esos aspectos de aquellas personas excluidas. Esto es un claro ejemplo también con respecto a los papás. Los papás cuando están separados o no, pero no hay una buena mirada interna de un papá hacia una mamá o de una mamá hacia un papá,
vamos a hacer esta exclusión, ¿no? A veces decimos, mis hijos son lo más grande que tengo, pero el padre, no hablemos del padre porque es de lo peor, que puede ser muy doloroso y pueden ser situaciones súper difíciles, pero ese será mi trabajo de ver qué pasa que yo he elegido esa historia. Y cuanto mejor y con mejores ojos mire a ese papá o a esa mamá, también voy a poder tomar mejor a mis hijos, porque si no, estoy diciéndole a un hijo, mira, esta parte de papá o esta parte de mamá, yo no la tomo. Entonces después vamos a ver situaciones donde hay adicciones, donde la persona se castiga y se excluye a sí misma, porque va a haber un aspecto que no puedo ser soportado. O por ejemplo, si es artista, no, porque no se va a ganar la vida. Entonces después si tengo una intención de hacer algo artístico, lo voy a reprimir, porque alguna vez eso fue una causa de conflicto. Entonces, dentro nuestro podemos empezar a distinguir cuáles son esas cosas que nosotros también excluimos y que realmente todos las tenemos. ¿Qué pasa con la exclusión? Estoy polarizando. Cuando yo polarizo es, esto es bueno, aquello es malo. Y me voy a mover siempre de esa forma. Entonces, dentro de esa polaridad, siempre me voy a encontrar con la otra. Entonces voy a decir, ¿por qué siempre me encuentro con esta persona que me genera tal y tal y tal situación? Entonces, es una posibilidad de ver qué hay detrás de eso. Porque cuando yo reconozco el dolor que hay del otro lado, porque siempre hay un dolor, aun cuando lo que yo vea es malo, aun cuando sean situaciones muy difíciles, todo tiene un dolor. Cuando veo que hay algo de dolor en el otro, hay algo que se concilia y ya puedo integrar ambas polaridades dentro mío también. Y eso permite que esté más completo o más completa y que pueda tomar la vida desde otro lugar. Hay otra empatía, hay otra comprensión y ya no voy a estar lidiando con las mismas situaciones una y otra vez, sino que voy a poder tener una completa comprensión de lo que está sucediendo. Entonces, la exclusión es muy importante. Poder integrar absolutamente todo es importante. Por ejemplo, también otra posibilidad son aquellos embarazos que no han llegado a término. A veces se conocen y a veces no se conocen. Y a veces a medida que vamos trabajando, vamos descubriendo que a lo mejor perdimos un bebé o que una abuela o mamá perdió un bebé y no se sabía. Entonces poder incluir también a los que no están, aun cuando sea en un determinado momento, que ya sea un poquito tarde, eso va a poder permitir que los incluya a todos y que no se siga repitiendo esa pérdida. La pertenencia tiene que ver también con tener un buen lugar para aquellas personas que han provocado algún tipo de dolor o algún sufrimiento con respecto a mi sistema, no solamente de mi sistema familiar. Si, por ejemplo, mi sistema familiar ha provocado daño a otras personas, por ejemplo, a nivel económico, a lo mejor yo puedo tener una fidelidad hacia el sufrimiento de aquellas personas que no formaron parte de mi sistema, pero han sido víctimas, entre otras palabras, de mi sistema. Incluirlas, ver el dolor y honrar eso que sucedió también me va a permitir a mí liberarme y no estar pagando esas deudas, porque como decía antes, el sistema lleva una perfecta contabilidad de las cuentas. Entonces, si hay algo que se debe, se va a pagar. Lo que pasa es que a veces no lo vamos a pagar las personas que fuimos las integrantes o las causantes de ese daño, sino que es probable que lo vivamos en posteriores generaciones. Entonces, una sugerencia es que podamos empezar a incluir a todos, a ver cómo hablo de eso que excluyo, ¿no? Cómo hablo de los hombres, cómo hablo de las mujeres, cómo hablo de una persona que hace tal o cual cosa. Otra de las leyes que son súper importantes tiene que ver con la jerarquía. ¿Qué significa? Que los que vinieron primero están primeros. ¿Y esto cómo lo podemos reconocer? Hay veces que las personas decimos, ¿no? Yo me ocupo de todo, me ocupo de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, y es muy probable que ahí esté ocupando un rol que no me toca, que no esté ubicada como hija, como hijo. ¿Eso qué va a generar? Va a generar que después no pueda seguir esta carrera que quiero, no pueda cumplir sueños con respecto a formar una familia,
porque ya estoy ocupando un lugar de madre y mis hijos, aunque sean mis padres y mis hermanos, son los que están en otro lugar. Este desorden sistémico que suele ocurrir y que es muy común en toda nuestra vida, generalmente hay desórdenes de este tipo, o cuando soy la hermana de uno de mis padres, siempre tiende a resolver una falencia, algo que le falta a alguno de los padres, algo que le falta a alguno de los abuelos. Entonces, por amor nos vamos a ubicar en ese lugar. ¿Qué va a pasar cuando nos ubicamos en ese lugar? No voy a fluir, como dije antes, tenemos que estar en nuestro lugar de vida para poder tomar la vida hacia adelante. Entonces va a haber dificultades y no me voy a poder mover hacia adelante. Entonces, darle un lugar a cada uno es muy importante y saber que los otros, por ejemplo, papá y mamá, hicieron todo lo que pudieron para tomar ese lugar y que sus decisiones son muy respetables. A veces lo que hacemos es decir, cuando estamos en una posición de ser los papás de nuestros padres, bueno, es que mi mamá no puede o mi papá no puede, son muy dependientes, y también nos ubicamos en una posición de poder con respecto a ellos. Y esto les quita dignidad para poder ubicarse y para poder tomar todas las decisiones que ellos han tomado, positivas o no, y que son responsables de las mismas. A veces que las personas dicen, bueno, ¿cómo hago? Porque es muy probable que mi mamá o mi papá nunca se ubiquen en esa posición, pero yo sí me puedo ubicar en una posición de hija. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer contribuyendo a saber que las decisiones que ellos tienen que tomar les corresponden a ellos. Y que es toda una entrega y un respeto hacia el otro. ¿Por qué? Porque cuando sucede esto a veces no hay respeto. En un momento tal vez ese respeto no existió hacia nosotros porque nos ubicaron en una posición que no nos correspondía, pero después el respeto lo perdemos nosotros también. Porque a veces tenemos como una posición autoritaria con respecto a ellos. Entonces, este ordenamiento con determinadas frases, y al final vamos a hacer un pequeño ejercicio para que puedan un poquito sentir de qué se trata esto y que puedan llevarse un poquito de trabajo a casa. Todas estas frases sanadoras van tendiendo a poder restablecer este orden. Cuando sentimos que existe este orden, hay algo que se empieza a liberar. Entonces aparece esa posibilidad de trabajo que quería. Cuando me ubico en mi lugar de hija o de hijo, finalmente puedo ver que había una pareja disponible para mí, cuando antes a lo mejor no lo sentía porque estaba ubicando un lugar que no correspondía. Entonces, es súper, súper importante el lugar que ocupa cada uno. Y con respecto al equilibrio entre el dar y el recibir, ¿qué significa? Que todo tiene que ser perfecto equilibrio entre lo que doy y lo que recibo. Hay un orden de equilibrio que nunca lo vamos a lograr, que es de los hijos hacia los padres, ¿no? Siempre decimos, me gustaría devolverle a mis padres todo lo que me dieron. Eso es absolutamente imposible. Lo único que podemos hacer es transmitir hacia nuestros hijos y hacia el futuro todo eso que hemos recibido de las personas que nos anteceden. Pero sí, por ejemplo, en una pareja tiene que haber un equilibrio. Lo que suele suceder es lo contrario, ¿no? Yo siento que soy en una posición de poder y el otro me debe, o me siento pequeñita y siento que le debo mucho al otro. Cuando este desequilibrio se mantiene en el tiempo, es muy probable que la pareja se rompa. ¿Cómo puedo lograr un equilibrio en la pareja? Ubicándome en mi lugar, trabajando mis situaciones y viendo cómo el otro también es responsable y capaz de hacer lo suyo. Generalmente hay como situaciones de invasión, ¿no? No puede, pobre, ¿cómo le voy a pedir? Pero el otro es responsable y es adulto. Generalmente en las parejas, cuando hay dificultades de parejas, en realidad se dice que sistémicamente es muy interesante verlo, porque son nuestras cuestiones infantiles y eso que le pedíamos a papá o a mamá, que lo estamos pidiendo de una pareja. Cuando yo tomo una posición adulta, me hago cargo de mi historia familiar, de mi parte infantil, de mis necesidades, me puedo ubicar como adulta y puedo ver al otro como adulto, si no es muy difícil, y si no estoy todo el tiempo pidiéndole algo a alguien. Entonces, desde una posición infantil es difícil avanzar en la vida
y es difícil construir un compromiso. Por eso las constelaciones familiares en este punto es súper interesante porque se despliega absolutamente todo lo interno que nosotros estamos viendo. A veces tenemos esas ideas, ¿no? O cuando la gente viene y dice, tengo una dificultad con mi pareja y la veo que me hace la vida imposible, que no me trata bien, que está todo el tiempo impidiéndome crecer. Y a lo mejor cuando se despliega la constelación familiar se ve completamente lo contrario. ¿Por qué? Porque el otro soy yo. Entonces, si tengo en cuenta que el otro soy yo, todo eso que veo en el otro, si hago el ejercicio de verlo como algo mío interno, voy a poder observar un montón de cosas que yo emito y me cuesta ver. La mayoría de las personas tenemos situaciones que emitimos hacia afuera y no logramos ver. Siempre vemos mucho lo que pasa de fuera hacia nosotros, pero en realidad lo que nosotros emitimos y cómo nos movemos y todo lo que transmitimos más allá de lo que expresamos tiene mucho que ver en cómo internamente estamos. Entonces, una constelación familiar permite conocer eso, permite una meta observación, es una observación de fuera de todo lo que se está viviendo. Y poder verlo es absolutamente revelador en muchos casos, porque vamos a ver que hay situaciones que teníamos una idea y es completamente distinto. Es a veces sorprendente e inclusive ver la raíz de ese conflicto que estamos viviendo, porque a lo mejor pensamos que es siempre, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la pareja, siempre pensamos que es el otro. Y en realidad cuando se despliega eso, vamos a ver nuestra propia historia, vamos a ver que había una mala relación entre papá y mamá, o que inclusive soy fiel a un linaje de mujeres. Entonces, lo que permite la constelación familiar es ver absolutamente todo esto y poder empezar a poner orden. ¿Qué va a tener una constelación familiar? Va a tener efectos inmediatos, a mediano y a largo plazo. Hellinger decía que aproximadamente durante 2 años podíamos ver efectos de una constelación familiar. Yo siempre digo que con mis propios casos que he trabajado, a veces inclusive mucho tiempo después. Hay veces que en una constelación familiar va a haber un movimiento en base al objetivo que marcamos, que se va a desplegar y que inmediatamente vamos a ver resultados, incluso de nuestro sistema familiar, porque ahí se mueve todo el sistema. Y es muy probable que empiece a moverse, no solamente para nosotros, sino hacia adelante, hacia las generaciones futuras y hacia atrás. Entonces, eso va a generar que a lo mejor termine una constelación y alguien de mi familia me llama porque ha tomado esa información, ese inconsciente familiar que sigue estando presente constantemente y que nos une y que aparte de los conflictos tiene muchas cosas positivas. Entonces, cuando hacemos estos movimientos, esto se extiende hacia atrás y hacia adelante. Y vamos a ver que no solamente se resuelven cosas inmediatas, también se van a resolver a mediano plazo y a lo mejor va a pasar mucho tiempo y un día vamos a tener una imagen por alguna situación que vivamos de la constelación familiar. Que la hayamos en ese momento identificado a qué correspondía o no. Y es muy increíble ver porque empieza como a moverse todo muy sincrónicamente. Otra de las cosas que vamos a ver en una constelación familiar es que si bien tomamos un objetivo y en base al objetivo que tiene la persona vamos a ir haciendo estas frases sanadoras para restablecer el orden, vamos a ver que hay cosas y hay temas que se abren. En estos temas nuevos que se abren, por ejemplo, bueno, voy a tratar un tema de dificultad de una madre con un hijo, pero ahí se ve a lo mejor que hay un bebé que se perdió y que no ha sido reconocido y que mamá por ese dolor no puede mirar al resto de los hijos. Entonces tal vez el próximo trabajo, si la persona lo considera, sería trabajar ese duelo. Es probable que cuando uno sigue este ritmo de todo lo que se va desenvolviendo en las constelaciones familiares, nos permita ir avanzando y profundizando cada vez más. Es muy interesante ver después el desarrollo a nivel familiar. Es una herramienta que a veces estamos muy agobiados por las historias, y también lo hablo en sentido personal, cuando somos padres no sabemos qué está pasando a veces con los hijos, y trabajar a nuestros propios padres es muy, muy sanador para nosotros primero, pero también
la relación con nuestros hijos cambia. ¿Por qué? Porque si no estamos constantemente viviendo en un halo de creencias y de situaciones del pasado. Cada vez que hacemos una constelación familiar, estas creencias y esta forma de ver la vida se va despejando y aparece una nueva oportunidad para verlo diferente, para hacerlo diferente, donde me siento más libre y donde siento que puedo construir desde un lugar no doloroso, sino un lugar amoroso. Eso es, yo creo que lo más importante que tienen las constelaciones y cómo realmente la persona siente que se restaura, siente que algo se ha quitado y que tiene esa posibilidad de hacerlo diferente. Todos tenemos muchísima información que tiene que ver con el pasado y en realidad estamos mucho más condicionados por nuestra historia familiar de lo que creemos. Pero a medida que avanzamos, esto se va liberando, esto va creciendo y se da la posibilidad de crear una estructura completamente diferente. En las constelaciones familiares, otra de las grandes preguntas que a veces se hacen y que yo recomiendo es que siempre la persona que hace un proceso terapéutico incluya la constelación. ¿Por qué? Porque es como a veces en los procesos terapéuticos incluso nos encontramos con trabas y esto permite como avanzar mucho más. Y si la persona no hace un proceso terapéutico, hacer una constelación, luego acompañarlo por un proceso terapéutico va a permitir asentar mucho más aquello que se ve. Aquí yo creo que hay como un compromiso de cada uno con su evolución personal y saber que ya sea constelación familiar o cualquier otra terapia, hay una responsabilidad de uno mismo y donde uno, al tomar conciencia de esto, de lo que se ve en una constelación familiar, puede ir viendo qué es lo que va generando, ¿no? Las palabras son súper importantes, lo que pensamos es fundamental. Entonces, siempre yo recomiendo que cuando se hace cualquier proceso, sea una constelación familiar u otro tipo de terapia, se hable, por ejemplo, la persona viene y dice, siempre me pasa que me llevo mal con mi compañera de trabajo. Cuando termina la constelación es, antes me llevaba mal con mis compañeros de trabajo, ahora lo hago diferente. Empezar a abrir espacios nuevos. Entonces, fíjense mucho qué es lo que va sucediendo dentro de su interior, porque podemos hacer mucho trabajo terapéutico, pero si después seguimos con el mismo speech, el mismo disco dentro nuestro, no estamos propiciando tanto el efecto que va a tener una constelación familiar o cualquier otro tipo de terapia que hagamos. Entonces, observarse en cómo piensan y en cómo van sintiendo le van a dar mucho más sentido a todo el trabajo que se ha logrado. ¿Vale? No sé si me... Vale. Me gustaría proponerles hacer un pequeño trabajo de visualización que tiene que ver con un orden familiar. Las constelaciones también se pueden hacer con ojos cerrados, es una de las formas. Hay constelaciones individuales que se hacen con elementos, son muy conocidos con Playmobil, pero hay muchos tipos de elementos diferentes. En este caso serían individuales, se pueden hacer grupales, se pueden hacer online, se pueden hacer presencial, pero a través también de una conexión con la visualización podemos hacerlo. Entonces, me gustaría, para los que quieran y sientan que les pueda servir, me gustaría proponerles hacer un ejercicio con algo que es lo más importante de nuestra vida, estén o no estén, que son papá y mamá, porque papá y mamá son aquellos pilares que en una constelación familiar deberían estar atrás nuestro, sosteniendo nuestras espaldas, porque eso me da la fuerza para tomar la vida. Cuando hay un desorden, en general lo que hago es o ponerme al lado de mamá o ponerme al lado de papá, y en esto, en ponerse al lado de, incluso en las parejas es súper interesante, porque para las mujeres es muy importante que nos ubiquemos al lado de mamá. Esto no significa que me tenga que llevar súper bien con mamá, a veces las relaciones son complicadas, pero sí que interiormente puede integrar todo lo que ha sucedido para tener una buena mirada dentro mío de mamá. ¿Por qué? Porque para una mujer tomar lo femenino, obviamente lo masculino también, es importante para poder darle lugar a alguien, por ejemplo una pareja. Cuando un hombre se ubica al lado de papá internamente, también le puede dar lugar a una pareja. Si no, estamos eternamente al lado de mamá y papá teniendo dificultades de pareja, entre otras cosas. Entonces, para los que quieran, les voy a sugerir una visualización
Así que si están dispuestos, les voy a pedir que los que quieran hacerlo, lentamente cierren sus ojos. Que tomen una respiración profunda para dejarse sentir. Y les voy a pedir que frente a vosotros visualicéis a vuestros padres. Del momento que surja, simplemente a veces lo pueden ver o percibirlos, a papá y a mamá. Y los voy a invitar a que observen cómo sienten el cuerpo cuando lo hacen. Si aparecen sensaciones corporales, si hay alguno de ellos que les llama más la atención que el otro. Y si lo sienten, les voy a proponer una frase muy simple para cada uno que tiene que ver con este orden del cual hablamos. Y una frase para papá sería: te reconozco como mi padre. Y como tal te doy un lugar. En la familia y en mi corazón. Y si lo sienten, les pueden decir: te tomo con todo. Con lo que hubo y lo que no hubo. Con lo que fue positivo y negativo para mí. Te tomo con todo. Pueden observar cómo le sienta decir esto a papá. Y vamos a hacer una frase para mamá. La frase sería: te reconozco como mi madre. Y como tal te doy un lugar. Y si a alguno le cuesta, le podría decir también: me cuesta darte un lugar, o a mi ritmo te doy un lugar. Si lo sienten, pueden decirle: mamá, te tomo con todo. Con lo que hubo y lo que no hubo. Con lo que fue positivo y negativo para mí. Con todo. Y observan cómo sería decirles: papá, mamá, vosotros sois los grandes. Yo soy el pequeño o la pequeña.
Gracias por darme la vida. Y observan cómo sienten el cuerpo luego de haber dicho estas frases, cómo perciben a los padres. Y si lo sienten también les pueden decir, os pido que me miréis con buenos ojos y sigo mi propio camino de vida. Los invito a que visualicen como si se giraran y ellos quedaran a vuestras espaldas y el camino de la vida se abriera frente a vosotros. Y observen cómo sienten el cuerpo, teniendo el respaldo de vuestros padres. Ubicados en vuestro lugar, tomando la vida. Abriéndose a la vida. Lentamente observan cómo es empezar a caminar este camino. Cada uno a vuestro ritmo. Pueden observar si les cuesta avanzar o no, si hay alguno de ellos que les llama la atención. Simplemente guardan esta información para vosotros. Sabiendo que vuestra evolución también es la evolución del sistema. Les invito a que lentamente y cada uno a su ritmo vaya volviendo aquí y ahora, viendo un poquito los pies, los hombros, cuando quieran abrir los ojos. Bueno, gracias a todos los que lo han hecho. Ojalá que les haya servido porque es un ejercicio muy simple pero muy importante. Cuando tenemos dolor con mamá o con papá, hay una parte nuestra de niño que está ahí, ¿no? Entonces, madurar es reconocer todo lo que hubo, lo que no hubo y poder emprender nuestro camino hacia la vida. Yo creo que vamos a madurar toda la vida, no tiene que ver con un tema de edad, sino en tomar una posición de adultos y saber que lo que no nos dieron o lo que faltó o el dolor, ahora nosotros nos podemos hacer cargo, que tenemos muchas herramientas y que ellos hicieron lo que pudieron. Y fue suficiente, porque si estamos aquí, eh, fue suficiente. A partir de ahí, uno toma la vida, ¿no? Y eso es muy liberador para todos, ¿vale? ¿Sé cómo estoy con el tiempo? ¿Yes? Vale. Eh, vale. Entonces, fíjense que es un pequeño ejercicio, pero cuando decimos, ¿no? Vosotros sois los grandes y yo la pequeña, si hay algo que incomoda, es porque tal vez sienta que con alguno, con ambos, no estoy ubicada como hija o como hijo. Y es muy común encontrar estos desórdenes. Y también es todo a veces un proceso poder ubicarnos. A veces no es algo tan simple, porque a lo mejor estuvimos toda una vida funcionando de una manera, pero todo es posible, todo puede cambiar y todo puede realmente modificar. Siempre que nosotros tengamos un compromiso con nosotros mismos
es importante. Y sobre todo cuando somos adultos, porque si tenemos otros hijos, si tenemos nosotros hijos o tenemos proyectos, el hecho de que esté ubicada en una mala posición con respecto a mi familia de origen va a hacer que no pueda sostener la espalda de mis hijos o no pueda prestarle la atención a mi pareja. Entonces, estar en nuestro lugar es importante para nosotros, pero también para muchos otros. Este ejercicio también incluye esto, ¿no? De darles el lugar, reconocer lo que hubo para poder seguir adelante. Así que bueno, espero que les haya servido y que esa información que se lleva cada uno les permita indagar un poquito más para realmente ubicarse en vuestro lugar de la vida.